Kaixo, egun on. En primer lugar, agradecer a Ikuspegi por haber organizado esta jornada técnica para presentar el nuevo estudio sobre discriminación y diversidad en la Comunidad Autónoma Vasca, que se ha realizado en el marco de la colaboración que lleva ya años, desde los orígenes, con la Dirección de Derechos Humanos, Convivencia y Diversidad, que es la que a mí ahora me toca liderar o representar aquí. Como creo que ya todos y todas los que estáis aquí sabéis, hace poco más de un mes presentamos el borrador del nuevo Plan de Derechos Humanos, Convivencia y Diversidad 2021-2024. Plan que es un borrador, como digo, la idea es que sea aprobado en el mes de septiembre y le hemos puesto no sé si el título o el sobrenombre de Udaberri 2024, porque queríamos con ese nombre, visionar un futuro de esperanza, ¿no? Tras unos años difíciles y, digamos que inquietantes en lo que se refiere también a la protección de los derechos humanos. El plan tiene un objetivo principal, que es contribuir a una mejor y mayor convivencia desde el respeto absoluto de los derechos humanos de todas las personas y en una Euskadi cada vez más diversa. La convivencia en la diversidad, ese es el norte y el horizonte de este plan. Tras décadas de violencia terrorista y de otras expresiones de violencia, creo que nos merecemos un futuro en términos de no violencia, de respeto a la dignidad de las personas, de protección y garantía efectiva de los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas, y de convivencia en la diversidad. Convivencia, derechos humanos y diversidad. Este es el triángulo conceptual básico del plan, un plan que nace de la convicción de que en la Euskadi de 2021 el mejor modelo de convivencia es el que no habla de nosotros y de los otros, de nosotras y de las otras, sino el que habla de todos y todas. Y para alcanzar ese objetivo, el plan se estructura en torno a tres agendas: la Agenda Vasca por la Convivencia, la Agenda Vasca Global de los Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad. No voy a presentaros el contenido del plan, creo que hoy no toca, pero sí que me gustaría dar alguna pincelada sobre la Agenda Vasca de la Diversidad. Diversidad entendida en términos positivos, como un valor y no como una pesada mochila que resignadamente nos vemos obligadas a cargar. Somos ideológica, política e identitariamente diversas. Somos étnica, cultural, lingüística, religiosa y sexualmente diversos. Todas las sociedades modernas y desarrolladas son sociedades diversas y plurales, porque la diversidad es la consecuencia natural de la libertad y solo un país no libre puede aspirar a ser homogéneo y uniforme. La diversidad no es entonces el problema, como algún juez ha dicho ahora. No asumir la diversidad es el problema. Gestionar positivamente esta diversidad es uno de los retos principales que pensamos que tenemos la sociedad vasca del siglo XXI. Y creemos que esta gestión positiva debe hacerse además desde la interseccionalidad, atendiendo a las múltiples y diferentes categorías sociales que construyen a las personas y las sitúan en un entorno de privilegio o de discriminación, frente al disfrute de los derechos humanos y frente a la construcción de la propia ciudadanía y de la comunidad. Como digo, dos miradas del plan: una mirada positiva, abierta, hacia la que quiere poner en valor la riqueza de la diversidad, pero también una mirada a la discriminación, porque aunque es mucho lo avanzado, todavía hoy personas y colectivos en Euskadi sufren discriminación y eso tenemos que abordarlo. La Agenda Vasca de la Diversidad contempla 6 líneas de actuación. Una primera línea más general que tiene como objetivo principal incrementar la igualdad de trato y disminuir y luchar contra la discriminación en Euskadi. Y 5 líneas enfocadas ya a colectivos específicos, ¿no? Colectivos que, como se ve en este estudio y como sabemos, sufren una mayor discriminación. Y en el marco de estas líneas se prevé, por ejemplo, la potenciación de la red Eraberean o de servicios como Biltzen o Berdindu, y el impulso de un observatorio vasco de la diversidad, un observatorio que nos dé este tipo de estudios. Antes de terminar, me gustaría destacar también 3 cuestiones que creo que necesitamos para que este plan sea efectivo y para que se cumpla el objetivo, además de acciones innovadoras, recursos humanos y económicos,
Creo que para que esto sea un éxito hay 3 cuestiones que necesitamos sí o sí. En primer lugar, información y análisis. Necesitamos analizar constantemente la sociedad en la que estamos para poder tomar medidas adecuadas y por eso diagnósticos, estudios como el que hoy presentamos son absolutamente necesarios porque nos dan el pulso actualizado de nuestra sociedad ante la diversidad y la discriminación. En segundo lugar, necesitamos participación y colaboración público-social. Si nosotras queremos avanzar en convivencia, en respeto a derechos humanos y diversidad, no podemos hacerlo solas. Las instituciones necesitamos esta colaboración fluida, de confianza y constante con la universidad, con las organizaciones y con la propia ciudadanía. Si no, podemos errar muchas veces en las medidas que adoptemos si no vamos de la mano. Y en tercer lugar, necesitamos más que nunca invertir en el sentido no solo económico, sino también de impulso, de trabajo y de priorizar la sensibilización y la educación. Estamos viviendo en un momento en que la protección y la promoción de los derechos humanos se mueven en un suelo muy resbaladizo. Están en arenas movedizas, sobre arenas movedizas, y corremos el riesgo de dar pasos atrás sobre los logros alcanzados en las últimas décadas, logros alcanzados gracias al esfuerzo, al trabajo, a la reivindicación de personas, movimientos sociales, organizaciones y también de instituciones. Frente a los avances cada vez más explícitos e incluso orgullosos de los discursos del odio, es importantísimo generar discursos positivos sobre la diversidad, la igualdad, la libertad y los derechos humanos. Y por eso en estos momentos pensamos que más que nunca es absolutamente necesario invertir en esto, en sensibilización y en educación, e intentar entre todas las que creemos en esto y sumar a cada vez más gente que crea en esto y que pare esos discursos. Estoy segura que a lo largo de la mañana, esta es una jornada técnica, nos conocemos casi todas y casi todos, podemos aprender y abordar juntas los retos que tenemos por delante en unos años, como digo, complicados, pero con una visión de esperanza de que podemos mejorar y podemos avanzar. Así que, por mi parte, nada más. Y esker, Mónica. Bueno, egunon guztioi, egunon Mónica Hernando, directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, eta noski ongietorriak denoi Bizkaia aretora etortzeagatik. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik, eta eskerrik asko ere jardunaldi hauek edo saio tekniko hau antolatu duzuten hoy. Etzaretelako nola nahikoak. Para mí es especial estar hoy en este evento, pues porque, bueno, como casi todos y todas sabréis, pertenezco a Ikuspegi y he participado en estas jornadas técnicas, en estas jornadas, pues en otra silla y en este caso, bueno, pues con otro cargo institucional, pues para mí es un placer poder estar aquí, poder saludar a gente que hacía tiempo que no veía. He participado, aunque muy secundariamente, en el trabajo que es la base del debate de la sesión técnica de hoy. En ese sentido, bueno, pues para mí es un gusto, ¿no? Y desde ese otro prisma institucional sí que me gustaría subrayar, y lo apuntaba también Mónica, el ejemplo de Ikuspegi como colaboración interinstitucional. Como ejemplo, yo muchas veces, cuando me tocaba presentar o explicar qué era Ikuspegi, hablaba, ¿no? Tenemos un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, me da igual, estando en el tema de la diversidad, pero en todo caso sí que dos instituciones con lógicas diferentes, que en algunos casos ello conlleva ciertos retos, pero a la vez es una potencialidad bestial. El hecho de que Ikuspegi no sea únicamente un grupo de investigación, sino que tenga ese elemento de servicio público, de divulgación, de difusión, me parece interesantísimo en términos de impacto social, en términos de vinculación de universidad vinculada a la sociedad y en términos también, en la medida de lo posible, de que la investigación sirva también para influir en las políticas públicas, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que es algo subrayable, es una trayectoria muy consolidada la de Ikuspegi y su colaboración con el Gobierno vasco, en este caso a través de un convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Dirección de Inmigración en su momento, con otras nominaciones y ahora creo que ambas direcciones.
Y para mí también, bueno, pues la tarea que hace Ikuspegi vinculada al tercer sector, a la sociedad, creo que todo eso hay que ponerlo en valor y, por supuesto, entra de lleno con lo que hoy la Universidad del País Vasco, la Euskal Herriko Unibertsitatea, quiere. Desde ese punto de vista, pues bueno, agradecer y destacar que siempre va a tener el apoyo de la Universidad Ikuspegi y en la medida de lo posible vamos a intentar apoyaros. Y dicho lo cual, me gustaría también subrayar alguna cuestión vinculada a la temática de hoy, ¿no? A mí me parece indispensable que cualquier sociedad decente, creo que es una obviedad, una perogrullada, no discrimine y fomente la igualdad de trato. En ese sentido, el acercamiento que se hace desde este trabajo a través de la discriminación múltiple creo que es muy interesante, aunque también creo que suscita, por lo menos a mí personalmente, suscita, no sé si es duda o también algún reto que responder, ¿no? En el sentido de cómo diferentes colectivos dentro de un mismo concepto, con realidades muy diferentes, diría que en algún caso incluso con diferencias muy sustantivas y muy significativas, el trabajar eso me parece que es importante y el poder intentar también dentro de la diversidad del concepto trabajar con las diferencias de los colectivos me parece muy, muy interesante. Con respecto a los datos, no he podido trabajar con detenimiento el informe, pero bueno, yo creo que no hay grandes sorpresas, ¿no? Yo lo que he podido leer, entiendo que estamos en un contexto razonablemente aceptable de apertura. Quizá podamos profundizar cuando se habla de diversidad, pues si es una diversidad más o menos epidérmica o qué nivel de profundidad puede tener, pero en todo caso yo creo que tenemos un contexto más o menos aceptable. También en el índice que se realiza, pues el resultado creo que es bastante positivo. Obviamente, a ver, yo sí que sé que los titulares, y ayer en prensa, pues el titular era el que era y era el 24,4%. A ver, eso está ahí sobre la mesa y, lógicamente, no podemos obviarlo. Pero sí que creo que tenemos que subrayar más la normalidad en ese sentido y esa apertura. Al final, cualquier cuestión novedosa, la diversidad o algo ajena, puede suscitar siempre más dificultades de aceptación. En ese sentido, yo creo que estamos en un contexto relativamente aceptable en cuanto a la gestión de la diversidad. Lógicamente, ahí hay unos colectivos que salen señalados en el informe, ¿no? Como puede ser el de las personas gitanas, también el de las personas extranjeras, y lógicamente ahí habrá que focalizar. Tampoco creo que haya sido ninguna sorpresa, ¿no? En Ikuspegi ya hicimos en su momento un estudio sobre actitudes hacia la población gitana, en este caso para el territorio histórico de Guipúzcoa, y los datos que aparecen en esta encuesta pues se repetían también, ¿no? En ese sentido, pues bueno, creo que no hay ninguna cuestión novedosa, pero bueno, en todo caso sí que nos tiene que llevar a la reflexión. Y sin más, por no alargarme mucho, creo que los debates, y viendo además las personas que van a participar en la jornada técnica, creo que los debates van a ser de gran interés. Es una pena que no pueda quedarme, pero en todo caso sí que me han comentado que van a estar grabadas las sesiones y en ese sentido me imagino que luego este fin de semana, si no tengo cosas mejores que hacer, me pegaré, en vez de verme alguna serie de Netflix, pues me pegaré una pechada de sesión técnica de discriminación y diversidad. Y en ese sentido, bueno, pues estoy seguro que el debate y las reflexiones que vayan a suscitarse hoy aquí van a ser de gran interés. Eta besterik gabe, eskerrak ematea berriz guztiei hemen egoteagatik, y queda inaugurada esta jornada técnica. Mila esker. A ver. Vale. Bueno, eskerrik asko Monika eta Gorka jardunaldiari hasiera emateagatik. Eta mila esker bide batez bertaratu zareten guztioi. A continuación, en el primer bloque de presentación contaremos con la intervención inicial de Iraide Fernández, que hablará sobre los resultados del primer informe extraído de la encuesta de Ikuspegi sobre percepciones y actitudes en torno a la discriminación en Euskadi 2020. Una vez que Iraide finalice, pasaremos a presentar 2 de los capítulos del último informe de discriminación y diversidad en la CAE, perspectivas, ámbitos y colectivos.
y serán en concreto los dedicados a discriminación sexista y el que se centra en el ámbito laboral. Antes del descanso, una vez que terminen las 3 presentaciones, haremos una ronda de preguntas de comentarios o reflexiones que puedan surgir sobre las exposiciones realizadas, y después de la pausa se presentará el capítulo relativo al Índice Vasco de Apertura hacia la Diversidad y acabaremos el espacio con un espacio dedicado a conclusiones y reflexiones de cara a futuro. La jornada terminará con una mesa redonda sobre la Red Eraberean para la igualdad de trato y no discriminación. Y bueno, comenzamos la jornada, como bien ha dicho Gorka, así con Iraide Fernández, analizando las actitudes en torno a la discriminación en Euskadi 2020. ¿Podría hacerlo desde aquí o me tengo que sentar? Como quieras. Desde aquí. ¿Está ahí puesto en pantalla? Ahí va. Eskerrik asko Irunez, eskerrik asko Jer, eta eskerrik asko zuia hemen egoteagatik, batez ere San Fermin egunean. Baina, ikerketa hau nahiko berria, nahiko interesgarria eta nahiko berezia da ikuspegirentzat, badakizue. Eta ilusio handia egiten digu hemen aurkeztea. Eta, zure feedback nahi dugu, zuen galderak, zuen iruzkinak nahi ditugu eta behar ditugu, egia esanez. Datu batzuk pizkat gogorrak izango dira, egia esanez gogorra da ere realitatea, beraz, pazientzia pizka bat, ¿vale? Decía que gracias a todos y todas por estar aquí en este día, en estas fechas tan complicadas que todos tenemos en nuestras agendas y todas. Decía también que necesitamos vuestro feedback, necesitamos vuestras reflexiones, porque Ikuspegi es nuevo en esto. Y en ese sentido, sí que es cierto que, aunque los datos puede que en algunos ámbitos no sean sorprendentes, sí creemos que son duros. Son duros porque la realidad que vivimos a veces también es dura, ¿no? No me voy a no voy a dedicar demasiado tiempo a justificar la necesidad de hacer este tipo de estudios, y menos en un foro como este, pero bueno, la semana pasada amanecíamos con el asesinato de Samuel. Esta misma semana hemos tenido otra víctima de la violencia machista, creo, si no recuerdo mal, que vamos ya 24 en lo que vamos de año. A principios de junio teníamos la agresión homófoba en Basauri, esto por citar algunas, ¿no? Ojalá pudiéramos interpretar esto como casos aislados o fragmentados, pero bueno, lo cierto es que son la consecuencia de un sistema heteropatriarcal que a día de hoy, aún y a pesar de los esfuerzos institucionales por luchar contra la discriminación, creo que sigue castigando todo aquello que se sale de la norma, o la heteronorma o la cis-heteronorma, si lo preferís, ¿no? Y este es el contexto que tenemos, que es la primera cosa que debemos asumir, supongo. En este contexto, el departamento le pidió a Ikuspegi que hiciera el reto de medir o de hacer un estudio en torno a las percepciones y las actitudes hacia la diversidad y la discriminación, ¿no? Y digo un reto, lo digo tal cual porque realmente fue un reto para nosotras, ¿no? Pero sí que creo que es importante resaltar que lo que estamos midiendo no son hechos, no son los casos reales de discriminación, sino que es la percepción, la opinión de la población acerca de un tema en concreto, ¿no? que es efectivamente la discriminación y la diversidad. Los casos reales es algo que algunas de las organizaciones que estáis aquí y la Red Eraberean también podrán hablar en mayor medida, ¿no? En nuestro caso, estamos centradas especialmente en medir cuáles son las opiniones de la población y las actitudes de la población. Y este tipo de estudios, es decir, aquello que vemos y aquello que no vemos, porque lo que no vemos también es interesante, ¿no? Las actitudes hacia las diversidades y, sobre todo, ¿tenemos la misma actitud hacia todas? ¿O hay algunas que generan más rechazo o más aceptación que otras, ¿no? Esas son el tipo de cosas en las que nos queremos fijar y en las que debemos fijarnos, ¿no? Este tipo de estudios sirven como termómetro social, solemos decir, ¿no? Para medir la actitud de la población a través de indicadores que además se pueden monitorizar en el tiempo si el estudio se repite de manera sistemática. Es decir, es muy útil, más allá de la foto fija que se realiza en un momento concreto.
además nos permite posicionar a Euskadi en el mapa, es decir, compararnos con otras realidades y con otros contextos. Por lo tanto, aunque he dicho que no iba a justificar la utilidad, lo cierto es que es tremendamente útil realizar este tipo de investigaciones. Antes de comenzar con los datos, quería dar un poco de contexto a la investigación, porque el contexto es algo que hemos trabajado mucho, y quería comenzar contándoos desde dónde hemos estudiado, ¿no? Decía Donna Haraway que el conocimiento es situado, que siempre estudiamos desde un lugar y en base a unas características concretas. Y es así, ¿no? Aquí tenéis algunas de las personas que hemos realizado este estudio, con nuestras biografías, por supuesto, y desde Ikuspegi, que es el Observatorio Vasco de Inmigración. ¿Qué quiero decir con esto? Que este estudio nos ha sacado de nuestra zona de confort, ha sido un reto personal y también como equipo, y creo que para abordar este reto hemos ido, como suele decirse, a hombros de gigantes, ¿no? Hemos tratado de encontrar otras investigaciones, otros trabajos que han hecho otras personas para poder comparar nuestros resultados con los suyos y hemos preguntado también a personas que sabían mucho más que nosotras de algunos temas para poder abordar el reto. Como resultado, creo que esto ha sido increíblemente positivo para Ikuspegi. Creo que hemos incorporado otras formas de mirar, otras miradas. Sobre todo, hemos incorporado la perspectiva interseccional. Hemos comprendido que la realidad es interseccional, se compone de muchas realidades diferentes que se entrecruzan, se entrelazan. Tenemos situaciones de privilegios múltiples y tenemos situaciones de discriminaciones múltiples. Es en este último tipo de situaciones en el que nos hemos centrado en este estudio en particular. Esto se materializa en esta segunda publicación en capítulos bastante transversales y en un capítulo específico sobre discriminación múltiple, redactado por María Ángeles Cea d'Ancona, cuya lectura realmente os recomiendo porque creo que, aparte de que metodológicamente es impecable, es muy interesante. Al ser tan complejo este reto, este análisis, decidimos realizarlo en dos fases, que generaron también dos publicaciones diferentes, ¿no? Lo ha comentado Mónica también, pero efectivamente una primera publicación se realizó en noviembre. Era una publicación mucho más técnica, con datos, mucho más descriptiva, diríamos, ¿no? Y esta segunda publicación que realizamos hace unos días, que tiene un carácter mucho más explicativo, más que descriptivo. En esta primera publicación, que será también en la que se centre más mi presentación, en realidad teníamos una cantidad ingente de datos después de realizar la encuesta. Unos datos que queríamos hacer llegar a la sociedad lo antes posible, o hacer accesibles a la sociedad lo antes posible. Así que lo que hicimos fue ordenarlos, interpretarlos, empaquetarlos y publicarlos para que estuvieran a disposición de la sociedad, como decía, lo antes posible, ¿no? Es una publicación muy descriptiva. De hecho, os he puesto el índice porque realmente sigue la misma estructura que el propio cuestionario: datos sobre discriminación percibida, datos sobre discriminación declarada, actitudes ante la discriminación, denuncias y actuaciones. No tiene más, no tiene ese valor añadido que llamamos en sociología, que es dar un paso más para tratar de explicar esos datos que nos han salido. Eso es lo que queríamos hacer en esta segunda publicación. Queríamos dar sentido a esos datos, profundizar y tratar de explicar más que de escribir. En ese sentido, encontraréis diferentes capítulos dentro de esta publicación. El primero, la mayoría de los capítulos tienen un componente teórico y un componente de análisis. No solo hay datos de esta encuesta, hay datos también de otras fuentes que, creo yo, complementan bastante bien el análisis. Tenemos, por ejemplo, un primer capítulo que es fundamentalmente teórico, que sirve como marco conceptual para el resto de capítulos. Un segundo capítulo que, como decía, ubica a Euskadi en el mapa, nos compara con otros contextos estatales, europeos. Tenemos también el capítulo que os comentaba de la discriminación múltiple y después hacemos un análisis en diferentes ámbitos, ¿no? Discriminación sexista, que presentará mi compañera Lía a continuación, discriminación residencial, que no vamos a tener espacio para comentarlo, pero bueno, es el capítulo que he hecho yo misma, o sea que cualquier pregunta en torno a esto, encantada de responder. Desigualdad de trato y discriminación en el ámbito laboral, que presentará mi compañera Irune. También tenemos el índice vasco de apertura hacia la diversidad. Aquí hemos tratado de hacer ese mismo ejercicio que hacíamos con el índice de tolerancia, ¿no? Tratar de medir la apertura mental hacia la diversidad, por decirlo de alguna manera, en un único valor, un único indicador, que es, por supuesto, es un indicador resumen y se deja un montón de detalles fuera, pero es un indicador resumen y es muy útil, de nuevo, para ser comparado en el tiempo y de manera longitudinal, ¿no?
Y un último capítulo más reflexivo y también más proyectivo sobre cómo se posiciona Euskadi ante el reto de la diversidad. Eso sí, diferentes productos, pero un mismo objetivo. El objetivo era indagar en las percepciones y actitudes de la población vasca acerca de la diversidad. Eso sí, ya que estábamos en la calle y ya que estábamos preguntando, nos pareció que debíamos también preguntar por la discriminación sufrida o vivida, ¿no? Aunque no fuera el objetivo fundamental. Es por eso que tenemos diferentes perspectivas dentro de una misma encuesta. Teníamos que hacer esta primera fotografía. Podríamos haberla hecho cualitativa, pero decidimos hacerla cuantitativa. ¿Por qué? Porque no disponíamos de esos datos, ¿no? Teníamos esos datos a nivel estatal, los teníamos también a nivel europeo, pero no teníamos un retrato actualizado de todas estas cuestiones para Euskadi. Por tanto, decidimos hacer este primer paso cuantitativo antes de meternos a explicaciones de carácter más cualitativo. Y en este sentido nos decidimos por la encuesta, ¿no? Realizamos 1.200 encuestas, que es un número bastante elevado, con lo cual el error es relativamente pequeño, del 2,8%. Una encuesta personal domiciliaria, personas mayores de 18 años, que seguimos creyendo es la mejor forma de realizar la encuesta y de asegurar una encuesta y un muestreo de calidad. Os diré que la comenzamos el 26 de febrero de 2020. Ya sabéis lo que pasó en marzo de 2020, no tengo que recordároslo. Así es que tuvimos que parar el campo y reactivarlo en julio, pero bueno, el que la sigue la consigue. Vale, comienzo con los resultados, someramente, de esta encuesta. Me gustaría comenzar con los de la discriminación percibida, es decir, aquello que la población vasca ve y, como veréis, aquello que no ve. ¿De acuerdo? Preguntábamos si todas las personas tienen las mismas oportunidades a la hora de acceder a diferentes servicios, ¿no? Alquilar una vivienda, ser seleccionados para un puesto de trabajo, acceder a un puesto de responsabilidad, aplicar las leyes o acceder a servicios públicos como la educación o la sanidad. Bueno, creo que destaca muchísimo la vivienda o la discriminación en el acceso a una vivienda de alquiler. De hecho, el 82% de la población percibe que esto es un problema, que aquí se da una situación de discriminación. Es un porcentaje muy elevado y os diré además que es un porcentaje muy elevado si lo comparamos con el contexto estatal, también con el contexto navarro, que hace poco han realizado una encuesta muy similar. No tenemos datos a nivel europeo, pero es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Después aparecen ya los ámbitos laborales, donde también se percibe bastante discriminación por parte de la población vasca, tanto como para acceder a un puesto de trabajo como a un puesto de responsabilidad. El 61% de la población vasca percibe desigualdad de oportunidades en el acceso a la aplicación de las leyes. Y también, y en este sentido mucho menos, solo un 30,5% de la población vasca cree que hay desigualdad de oportunidades en el acceso a servicios públicos. Todo el mundo piensa en servicios públicos, en la educación y en sanidad. Vamos a ir entrando en cada uno de estos ámbitos para hacernos una idea no solo del número general, sino específicamente de qué colectivos percibimos como más discriminados en el acceso a estos servicios, ¿no? Si empezamos con la vivienda, claramente destacan dos tipos de motivos por los que las personas pueden ser discriminadas a la hora de acceder a la vivienda, en la percepción. Por un lado, los recursos económicos, o bien tener pocos recursos económicos, o bien estar desempleado o desempleada. Y, por otro lado, factores relacionados con el origen o cultura. Ser gitano o gitana, ser extranjero o extranjera, ser musulmán o de otras religiones, puede suponer, en opinión de la población, un motivo para ser discriminado en el acceso a la vivienda. Evidentemente, la población está recogiendo una realidad, que es que para formalizar un contrato de alquiler es necesario un contrato de trabajo de cierta cuantía, de cierta estabilidad. Evidentemente, las personas desempleadas no tienen ese contrato y algunos colectivos que están accediendo a nichos laborales que, de hecho, están muy precarizados y son increíblemente informales, pueden tener también problema para tener este contrato y, de hecho, todas las investigaciones demuestran que estos colectivos aquí señalados son precisamente los que tienen más problemas de acceso